Yo soy Nerea del Río y soy la propietaria y la trabajadora de Ovejas y Ríos, que es una granja de ovino de leche en semiextensivo. Él es Damián, mi pareja. Hola. Y aunque trabaja en otra cosa, pues de vez en cuando pues viene con nosotros. Mi abuelo fue pastor de ternero. Mi padre era buen estudiante. En un momento dado decidió que lo que quería era comprar un rebaño de ovejas y se compró un rebaño de ovejas. Y a mí siempre me ha gustado mucho acompañarle y estar con él por ahí. Y pues sobre todo me gustaban mucho los animales. Pero como yo era también una estudiante, pues me fui a estudiar, me fui a Salamanca, luego me fui a vivir a Madrid, trabajos poco cualificados, de dependiente, de cosas. Estuve hasta el 17 de Madrid y hablé con mi padre y me dijo, ¿pero por qué no vuelves? O sea, echamos cuenta de las horas que trabajaba, lo bien que me sentía, cómo se sentía él, las horas que trabajaba él y tal. Y al decírmelo así, es que era una decisión tan fácil. Me quedé ayudando a mi padre y luego pues le compré las ovejas. Y llevo ya pues 4 años, casi 5 con ellas. Y ahora lo que tengo que hacer es darle un poquito de esto, pongo la máquina a lavar, limpio los comederos, cojo el tractor para echar la comida, a esta, y bajamos a otra nave, que es donde tengo a las que están en descanso y a las correr. Yo lo que he intentado siempre es escuchar a mi padre y a mi abuelo y escuchar también a lo más tecnológico y lo más soltar al campo las ovejas. A mí me parece lo más rentable, lo más saludable, pero claro, como lo hacía mi abuelo, es solo saludable para las ovejas, porque el humano lo pasa mal. Pues yo lo que hice fue buscarme cómo se hacía un pastoreo regenerativo para de esa manera combinar lo que mi abuelo tenía razón con lo que yo no estoy dispuesta a hacer. Yo, en vez de estar todo el día con las ovejas en el campo, dejo las ovejas en un pastor eléctrico y después descanso a mediodía. Antes de las 2 suelo estar libre. Sobre todo también porque la burocracia también ha aumentado muchísimo. Entonces yo tengo que tener al menos 1 hora de margen, de 1 a 2, para ir al pueblo vecino, al pueblo más grande, que es Carrión, hacer papeles, pasar por el banco, pasar por la unidad veterinaria, pasar por diferentes oficinas. Para ser un sector principalmente de hombres de más de 55, que la mayoría viven solos en el mundo rural, son menos machistas de lo que cabía esperar. Lo que no quiere decir que sean feministas, ¿sabes? Todo el mundo se asombraba de que yo me dedicara a esto, cuando mi pueblo, que son 6 habitantes en invierno, somos 3 mujeres ganaderas. Yo en mis adentros decía, ¿no habrá alguien, mujeres, que hagan esto? Porque yo no encuentro, decía, no me encuentro. Digo, alguien que me entienda, que me comprenda. Y un día así inventando en YouTube, me acuerdo, ahí encontré que decía algo que te pueda interesar, mujeres ganaderas. Digo, madre mía, esto es para mí. Y un día pues estaba en el campo, claro, hacía un pastoreo tradicional, un montón de horas en el campo, y me encontré en Facebook el grupo de ganaderas en red y aluciné. Claro, bueno, las llamé al momento. La importancia de un grupo como Ganaderas en Red sobre todo es decir, a ver, aunque te digan que es sorprendente, que es raro que están, pues somos un montón. Hola chicas. Ahora mismo estamos en la nave de abajo, la llamo yo. Es una nave más nueva que la otra y es donde deseo tener ya todo junto el año que viene o así. O sea, aquí solo tengo animales que no están en ordeño. Tengo animales que están en descanso. Descanso llamo el periodo entre que dejan de dar leche y vuelven a parir. Este trabajo no es un trabajo como tal, es un tipo de vida, una elección, una cosa así. Si lo ves como un trabajo, te amargas. Es verdad que yo cuando trabajaba en Madrid, trabajaba en otro tipo de sectores, necesitaba como el comer,
marcharme eso, 15 días seguidos, desconectar y tal. Y yo ahora no necesito eso. Más que nada porque es la vida que quiero vivir, o sea, a mí me gusta estar aquí, entonces físicamente hace falta descansar, pero mentalmente no. 40 horas hemos hecho el miércoles ya, ¿sabes? En ese trabajo no hay manera de conciliar. La solución a la que llegamos los que nos dedicamos a esto es coger tus hobbies y meterlos en horario laboral también. Es decir, yo ahora estoy cuidando a las ovejas, estoy colocando vallas y tal, pero luego tengo unas gallinas, son mi juguete. Mi pareja un domingo que toma el vermut y yo estoy haciendo pastelero tradicional, pues se viene con el vermut. En verano, por ejemplo, pues te das un chapuzón en el río y eso, estás en horario laboral. Pues llama a mis amigas o escucho podcast. Ahora mismo, si no estuvieras aquí, pues yo estaría con los cascos puestos. Pues sobre todo de hoja puta, me limpo las diosas. Después, por ejemplo, el podcast de Ganaderas en Red, que sale una vez al mes, se llama Contando Ovejas. Y después mucho audiolibro. El autónomo, es que antiguamente se consideraba empleado por cuenta propia, lo que también se traducía en obrero por cuenta propia. Por lo tanto, cuando se peleaba por los derechos de los obreros, también se peleaba por los derechos del albañil por cuenta propia, del fontanero por cuenta propia, del pastor. Pero ahora la concepción social de los autónomos es más como empresarios. Entonces, ni nosotros mismos defendemos nuestros derechos como obreros. A ver, yo ordeño, yo tengo falta de tiempo todo el año, yo no me puedo marchar de casa. No vamos a las reuniones. Porque claro, a mí me ponen en plena paridera una reunión en sectorial a las 10 de la mañana y no puedo ir. Y ese es el problema que tenemos los ganaderos. Que no vamos a las manifestaciones, no vamos a las reuniones, no damos tanta guerra porque no tenemos tanto tiempo. Ya hemos acabado de ordeñar, de alimentar a todas las ovejas y también al resto de animales de la granja, así que ahora nos toca a nosotros. Entonces vamos a parar por ahora, vamos a comer y hacer un descanso hasta las 5 aproximadamente, que ya venimos para acá otra vez. Normalmente cocina él porque tiene más tiempo libre. Él hace la compra, él organiza las comidas y pues eso, tiene más tiempo al final, entonces lo que toca. Ahora no tenemos diferencia en fin de semana porque él está trabajando de noches de lunes a domingo. Cuando él está en jornada normal, de lunes a viernes, cuando él está de lunes a viernes normal, sí es verdad que los fines de semana aprovechamos porque él está librando a hacer cosas, a ir a la montaña o a hacer las compras. Claro. Pero lo juntito, ir a comer. Sí, eso es. Sí, ¿no? Paseo y vuelta. El plan casero yo lo llamo dormir. 8 horas. O sea, al menos una vez a la semana salir, socializar de alguna manera. Al menos he dicho. Lo normal es 2 o 3 veces, porque además, claro, yo como no estoy acostumbrada a los fines de semana a salir, igual es un miércoles y digo, me apetece tomar una copa, vamos a dar una vuelta. Se acaba ya el día. Paseamos al Cake, al resto de perros y para casa. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por todo. Nada, un placer. La verdad que yo creo que hemos aprendido un montón. Bueno, y más que os queda por aprender. Hasta otra.